Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a nuestra reunión dominical. Damos gracias al Señor que por este medio nos podemos seguir reuniendo y alabando su nombre. Voy a pedirle que por favor busque su Biblia para que hagamos nuestra declaración. Vamos a orar y luego vamos a hacer una pequeña lectura. Señor, te damos gracias por esta reunión que podemos tener vía electrónica. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú puedas bendecir a cada hermano afligido, a cada hermano enfermo. Señor, bendice sus vidas, cuida de cada uno de ellos y bendice, Señor, el servicio de esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quiero pedirle, hermano, que agarre su Biblia en la mano para que hagamos nuestra declaración. Y dice así: esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 23. Hoy vamos a leer una de las promesas más hermosas del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Quiero invitarles ahora a deleitarnos con una alabanza al Señor, con nuestros hermanos, y luego a continuación escuchar a nuestro pastor. El Señor les bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor te hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz de
su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo, Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía, Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora, Jesús, el Padre le exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.
todo es. Nombre altísimo, te exaltaré. Solo tú eres Rey, Señor. Y tu nombre es exaltado, Padre. Es exaltado en medio de tu creación, Señor. Es exaltado, Señor, a lo largo y ancho del universo, Señor. Desde la eternidad y por la eternidad, tu nombre es exaltado, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos exaltar y reverenciar tu nombre por medio de tu palabra, Señor. Queremos que tu nombre sea en gran manera admirado por los dichos de tu corazón, Señor. Padre, háblanos en esta mañana. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, que ha sido revelada en tu palabra, Señor. Abre nuestra mente, ensancha nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra particular, específica en cada vida en esta mañana, Señor. Señor, que ninguno que vamos a escuchar tu palabra, al final de ella seamos los mismos. Cambia nuestra mente, renueva nuestra mente, transforma nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo al que requiere esperanza, le dé esperanza. Que tu Espíritu Santo traiga consuelo, traiga ánimo, fortaleza, plena certidumbre y convicción de tu presencia en medio de nuestras dificultades, Señor. Oramos por el predicador, cautiva su mente y su corazón, que exponga tu evangelio en el poder de tu Espíritu Santo, con denuedo, con tu autoridad, Señor. Padre, gracias. Una vez más, Señor, rogamos que te glorifiques. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Esta es nuestra bitácora de reuniones, domingo 26 de julio. Esta es nuestra reunión número 19 bajo esta modalidad virtual. Y estamos felices de que te hayas conectado, de que estés con nosotros, de que juntos podamos abrir su palabra y crecer en ella, abrir su palabra y buscar a Dios en ella, que sin lugar a dudas estoy plenamente convencido que Dios nos va a hablar en esta mañana. Estamos en la serie Cincelado por la mano del Maestro. Estamos caminando por la primera carta escrita por el apóstol Pedro. Y el tema que hoy vamos a abordar, ya cerrando estos versículos que hemos venido revisando los últimos 2 domingos, con este el tercer domingo, es amando a Jesucristo en medio de la aflicción. Amando a Jesucristo en medio de la aflicción. Cuando miramos el texto de Primera de Pedro, y quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y quiero también pedirte que puedas tener un cuaderno a la mano para que tú puedas registrar aquello que tú entiendes Dios te está hablando. Y esto es importante tener tu Biblia a la mano y es importante tener un cuaderno de registro. Debemos ejercitarnos en poder tomar notas de lo que una vez más Dios, entiendo, me está hablando. Entonces vamos todos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Esta es la porción que vamos a terminar de revisar hoy. Como mencioné, los últimos 2 domingos hemos estado revisando esta porción y lo que hemos tratado de hacer es responder 3 preguntas. ¿Por qué gozo en medio del sufrimiento? Que es lo que Pedro nos ha estado hablando. ¿Cuáles los propósitos de Dios cuando llegue el sufrimiento? Y la tercera pregunta que hoy vamos a responder es: ¿cómo puedo amar a Jesucristo en medio del sufrimiento? Permíteme introducir el tema y luego te voy a hablar de la ruta que vamos a trazar para el desarrollo de este mensaje. Sin incluir en la narrativa bíblica de Pedro, sin incluir a Judas Iscariote, Pedro fue el discípulo que mostró la violación más flagrante en desobediencia y desconfianza en su Señor. Tú vas a recordar que estaban en el aposento alto y Jesús le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y tú recuerdas la historia que Pedro dice que eso no es posible, que eso no va a suceder, que él no va a negar a su maestro. Y la historia nos dice que Pedro negó a Cristo, a Jesús, 3 veces. Y Jesús es crucificado, Jesús resucita. Y cuando Jesús resucita y las mujeres van al sepulcro, como era la costumbre, les dicen: díganle a Pedro. Díganles a todos los discípulos, díganle a Pedro. Y Pedro necesitaba saber que Cristo había resucitado y que además había un encargo para el particular específico, que el Maestro había resucitado. Y Jesús se encuentra con él, Juan capítulo 21, versículos 15 al 22. Jesús se encuentra con él y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y tú vas a recordar en un sentido, la persistencia de Jesús en mirar y revisar el corazón de Pedro respecto al amor que él sentía por su maestro. Entonces, Pedro tiene esto en mente cuando escribe el versículo 8. Una vez más, veamos nuestras Biblias. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando Pedro está escribiendo esto, eso es lo que viene a su mente. El momento en que él negó a su Señor, el momento cuando afirma y sostiene que ama a su Señor. Pedro vio a Jesús, Pedro caminó con él. No un día, no 2 días, él vivió durante 3 años con Jesús. Y en un momento crucial, como decíamos, al momento de afirmar su amor y confianza en él, Pedro falló. Y Pedro escribe y dice: estos mis hermanos que se encuentran siendo perseguidos, no han visto al Señor como yo lo vi. No han caminado con él como yo caminé. Y aún en medio de las circunstancias que están viviendo, de la aflicción, de la persecución, del sufrimiento, conservaron un verdadero amor por Jesús y una fuerte confianza en Él. Y esto es admirable. Lo que Pedro está haciendo aquí es admirar el corazón de este grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos. Por eso el énfasis del texto dice: no lo han visto, pero lo aman. No lo han visto y están perseverando. No lo han visto y en medio de la aflicción tienen gran gozo. Ahora, hay otro elemento en este versículo, a manera de introducción, y es que la palabra amor, que es la palabra agapate del texto original, es el amor de la voluntad, es una determinación de amar. Y esta es probablemente por muchos teólogos identificado como la forma más noble de amar. Esta palabra indica que los receptores de la carta de Pedro constantemente amaban a su Señor. Ese es el sentido de esta palabra. De manera continua, constantemente amaban a su Señor. Su amor a su Señor no estaba determinado por sus circunstancias, no estaban determinado por el nivel de aflicción que estaban pasando.
Su amor era constante porque ellos entendían y sabían en quién habían confiado, en quién habían creído. Su amor no menguaba en medio de sus circunstancias. Entonces, una vez más, Pedro, elogia la obediencia y la confianza de sus lectores en Cristo. Una vez más, quienes, sin haberlo visto, lo amaban. Yo creo que este era un recordatorio para Pedro de lo que había sucedido. Creo que era como un aguijón en su mente. Él sabía que había negado a su maestro. Él entendió que él había afirmado su amor. Él entendió que ya no era más Simón, sino ahora era Pedro. Y él entendió y vio y se manifestó en su propia vida cómo el Espíritu Santo lo usó al inicio de la iglesia primitiva. ¿Y por qué digo que era un aguijón en su mente? Una vez más, porque cuando él escribe este versículo, está reconociendo que ellos, estos que estaban siendo perseguidos, no lo vieron, no caminaron con él, no fueron testigos presenciales de los milagros del Señor, de lo que él dijo. Y aún en medio de esa ausencia visible de lo que hizo su Señor, ellos permanecieron fieles, amando al Señor sin haberlo visto. Ahora, eso tiene un par de implicaciones y es directamente proporcional a nuestro corazón. Y decíamos hace un par de semanas que el sufrimiento es inevitable, que el sufrimiento va a llegar. Entonces, como hemos visto, debemos confiar en Dios porque Él es Dios y no nuestro asistente. Yo escuché decir que Él es como un entrenador personal. Él no es ni nuestro asistente ni nuestro entrenador personal. Él es Dios. Debemos confiar en Él porque es digno de toda confianza, dice su palabra. No porque recibamos algo a cambio. Si amamos y obedecemos a Dios por amor a Él y no por beneficio propio, eso comenzará a hacernos más fuertes, dice las Escrituras, y más sabios. Entonces, note que el amor no está condicionado por circunstancias, no está condicionado por las cosas que recibimos o dejamos de recibir. Lo amamos por quien Él es. Yo no sé si tú has escuchado frases como: debemos encontrarnos a nosotros mismos para amar al Señor. Debemos reinventarnos en esta cuarentena para buscar de maneras más creativas al Señor. Y eso no tiene nada que ver con lo que las Escrituras enseñan. Dios nos dará mayor conocimiento de Él, no reinventándonos. Él nos dará mayor conocimiento de Él por medio de su palabra, la que nos sostendrá en medio de la aflicción. Es evidente entonces que creer en Él va de la mano con amarlo. No separes este concepto. Creer en Él, conocerlo a Él, va de la mano con amarlo. Alguien decía: el alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él. Y el alma que cree no puede evitar amarlo. Tú vas a recordar la declaración de Jesús que le hace a Tomás. Y le dice Jesús a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Un autor puritano dice: la fe acepta el registro revelado y escrito de Jesucristo, los evangelios, que lo describen en toda su gloria y lleva a que los creyentes lo amen. Cuanto más pueda la fe conocer de Cristo y tanto más ese conocimiento posea el corazón, más fuerte se vuelve el amor de los creyentes por Él y más gozo muestran. Por tanto, el amor y la confianza son los dos elementos que unen a los creyentes en una comunión viva con Jesucristo. Cierro la cita. Esto es algo, entonces, mucho más que experimentar paz en medio de nuestras dificultades. Va mucho más allá de que Dios nos libre de nuestras dificultades. La premisa en la vida del creyente, la prioridad, la preocupación, si vale el término, fundamental del creyente debe ser honrar a Dios en medio de la aflicción. Debe ser amar a Dios en medio de la aflicción.
Por lo tanto, podemos concluir ya para introducir el tema, por lo tanto, la manera de amar a Jesucristo en medio del sufrimiento es confiando y obedeciéndole a Él. Una vez más, la manera de amar a Jesucristo en medio del sufrimiento es confiando y obedeciendo a Él. Esta debe ser la premisa en nuestros corazones. Si yo digo que lo amo, yo voy a confiar en Él. Si yo digo que lo amo, voy a obedecer a Él. Y esto se hace evidente en medio de la aflicción. Un autor, Bridges, dice, confiar no es un estado mental pasivo, es un acto vigoroso del alma, por medio del cual decidimos asirnos de las promesas de Dios y adherirnos a ellas, aún en los tiempos de adversidad que tratan de abatirnos. Fin de la cita. Volvamos a nuestros dos términos, confiar y obedecer. Cuando tú miras la palabra y hablando de este concepto de confianza, el versículo 8 de 1 de Pedro, capítulo 1, que es el texto que estamos revisando, el texto dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Subraya esta expresión en tu mente. Confían en Él. Pedro está relacionando el tema de amar al Señor con confiar en Él. Porque yo confío en Él, puedo amarlo. Y porque amo al Señor, puedo confiar en Él. Note que estas dos palabras no se separan. Ok, nuestra segunda expresión es obedeciéndolo a Él. Juan capítulo 14, versículo 21. La palabra nos dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Una vez más, Juan capítulo 14, versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Amar al Señor es confiar en Él y obedecerle a Él. No separes esto. Creo, por otro lado, que Pedro, al momento de escribir esta parte, esta porción de su carta, él tiene en mente al profeta Habacuc. Y te voy a decir por qué. Habacuc vivió algo similar a lo que estaban viviendo nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos. Y Pedro entonces no solo mira lo que él vivió, sino que él retrocede un par de años, muchos años antes, y encuentra a Habacuc. Y tú miras a Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, que es otra de las porciones que vamos a usar en esta mañana. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Este texto es conocido. Permíteme leerlo. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Este texto es extraordinario. Y si tú notas Habacuc capítulo 3, que es la porción que acabamos de leer, y miras 1 de Pedro capítulo 1, tú vas a notar que hay una gran relación entre estas dos porciones de la palabra. Hay rasgos entonces de carácter, de actitudes que deben ser evidentes en medio de la aflicción. Y estas actitudes y estos rasgos de carácter hablan de nuestro amor por Jesucristo en medio de la aflicción. La semana pasada dijimos que hay cosas que llevamos a la aflicción. Y recuerda, no llegamos a la aflicción con las manos vacías. Entramos a la aflicción con todo lo que carga nuestro corazón. Y las cosas no correctas que muchos cristianos llevan es teología deficiente, dudas respecto a Dios, expectativas poco realistas
del mundo, expectativas poco realistas de otros, orgullo, materialismo y egoísmo. Muchos cristianos llevan estas cosas y sufren más en medio de la aflicción. A su aflicción añaden estos aspectos y termina erosionando su mente y su corazón. La manera de amar, y quiero hacer un contraste este domingo, la manera de amar a Dios en medio de la aflicción, dijimos que es confiando y obedeciéndolo. Esto es lo que llevamos al sufrimiento. Estos dos pilares, estos dos fundamentos, estos dos principios son los que llevamos al sufrimiento, confianza y obediencia. Ahora, estos dos pilares, confianza y obediencia, vamos a verlos en un par de premisas. Primera premisa, tener una comprensión clara que el sufrimiento no es supremo, Dios es supremo. Segunda premisa, entender que la dificultad no controla tu destino, Dios lo hace. Tercera premisa, las dificultades no te definen como creyente, Dios lo hace. Cuarta premisa, confiar en lo que realmente dará descanso a tu corazón no se te puede quitar. Quinta premisa, la aflicción debe mover tu corazón a dar gracias porque Dios está en control. Sexta premisa, la aflicción debe llevarnos a adorarle por quien Él es en medio de la aflicción y no por lo que Él nos pueda dar en medio de la aflicción. Entonces empecemos a revisar estas 6 premisas de manera muy breve, pero espero estas se anclen en tu corazón y en esta mañana te lleven a amar más al Señor, te lleven a obedecer por lo tanto y a confiar en Él. Nuestra primera premisa es tener una comprensión clara que el sufrimiento no es supremo, Dios es supremo. El supremo y eterno creador y controlador de todas las cosas es Dios y solo Dios, no tu aflicción. Y nada existe fuera del paraguas protector de su sabiduría, poder y autoridad es lo que viene de Él. Dios existió antes de la creación y vivirá con un poder eterno después de que el mundo como lo conocemos hoy pase. Las cosas difíciles que enfrentamos no son eternas, ni son el resultado final de nuestras vidas. Ningún sufrimiento dura para siempre. Y ningún sufrimiento es Señor sobre nuestras vidas. Lo que puede parecer tener poder controlador sobre nosotros, no lo tiene. Lo que se siente como si durara por siempre o para siempre, no lo hará. Esto significa que incluso en el sufrimiento más profundo, en el sufrimiento más oscuro, se puede encontrar esperanza y ayuda porque Dios es más grande y más poderoso que cualquier cosa que podamos enfrentar. Debido a que esta afirmación es correcta, es cierta, es bíblica, Habacuc puede regocijarse incluso en medio de la ruina económica. Los receptores de la primera carta de Pedro, denominados peregrinos y extranjeros, pueden gozarse en medio de la persecución. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Habacuc? ¿Y por qué Pedro ordena que se haga esto? Porque el tener una comprensión clara que el sufrimiento no es supremo, sino Dios lo es, trae quietud a mi corazón. Segunda premisa, la dificultad no controla nuestro destino. La adversidad, el dolor, la aflicción no controla nuestro destino. Dios lo hace. Cuando estamos atravesando dificultades, parece que estamos bajo su control, bajo el control de las dificultades. Parece ser el dueño y señor de la agenda. Ha cambiado nuestra vida. Ha cambiado nuestras finanzas, decisiones, fortalezas, relaciones. Ha cambiado absolutamente todo. Cuando estamos en medio del sufrimiento intenso, se siente como si un verdugo hubiera entrado a nuestra casa tirando la puerta
y trayendo dolor y caos con él. ¿No es así como te sientes? Pero este pasaje, Habacuc, y esta otra porción de la palabra, primera de Pedro, nos recuerda que el sufrimiento no controla y determina nuestro futuro. Dios lo hace. El profeta escogió con mucha precisión, con mucho cuidado, en las palabras que iba a usar. Él dice, en lo que acabamos de leer en Habacuc, él anuncia y dice, el Dios de mi salvación. Puede venir caos financiero, dice Habacuc. Puede perderse absolutamente todo el esfuerzo del trabajo. Pueden venir días oscuros, pero esa situación, esas circunstancias no determinan quién soy. El Dios de mi salvación, dice Habacuc, está en control. Habacuc dice que nuestro destino no está determinado por los desastres que nos rodean. Y eso es extraordinario. Tu destino no está determinado por la enfermedad que hoy pasas. Tu destino no está determinado por el dolor que hoy enfrentas. Dios está en control. Cualquier ayuda presente y cualquier esperanza futura están solo en manos de Dios. ¿No es lo que Pedro nos está diciendo? Que nos gocemos no solo por lo que Él hizo en la eternidad pasada, que nos gocemos por nuestra esperanza futura. Y que al mirar nuestro presente, observemos y entendamos que nosotros, creyentes, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso, que el dolor, el sufrimiento es temporal, pero eso no define las promesas del Señor para nosotros. No sé si te emociona esto, pero a mí me parece extraordinario. Saber que no somos controlados por las circunstancias de la vida, ni que estos sufrimientos determinan nuestro destino, es razón suficiente para hacer lo que Pedro nos invita a hacer, y es regocijarnos, y es alegrarnos. Nuestras circunstancias presentes, nuestro destino futuro está orquestado por Dios. Él es quien gobierna todas las situaciones, no algunas situaciones, todas las situaciones, ubicaciones de esas situaciones, lo que esas situaciones van a desencadenar. Todo el sufrimiento, Dios está en control. La salvación no se encuentra en nuestra capacidad para escapar del sufrimiento, sino en la presencia y la gracia de aquel que nos encuentra en medio del sufrimiento. Esta es la razón por la que el profeta puede tener gozo en medio de la devastación que le llegó. Esta es la razón por la que Pedro, en medio de la persecución y la aflicción y el dolor y todo lo que estaban viviendo estos hermanos, les dice, gócense, tengan esperanza, Dios está en control. Tercera premisa, las dificultades no nos definen, Dios lo hace. Las dificultades no nos definen, Dios lo hace. Alguien decía, una cosa es decir, estoy deprimido. Y otra muy distinta es decir, soy un hijo de Dios y estoy luchando contra la depresión. No sé si notas la diferencia. Una afirmación te pone debajo de la depresión y la depresión se convierte en tu Señor. Te dice qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y cómo sentirte. La otra es, sí hay depresión, pero soy hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, sí estoy luchando contra la depresión. No con mis armas, no con mis herramientas, no con las recetas médicas. Estoy luchando en la firme convicción y confianza de que Dios está en control. Por eso el profeta una vez más dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. No los bancos de ese tiempo que podían darle crédito para que otra vez pueda echarle ganas y que sus tierras vuelvan a ser productivas. No. El profeta dice, Jehová el Señor es mi esperanza. Jehová el Señor es mi fortaleza. La pregunta es, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? En este tiempo de probablemente dolor y aflicción, probablemente enfermedad, ¿quién es tu fortaleza? El profeta está diciendo que su fuerza,
que su fortaleza no están determinadas por sus dificultades, sino por su relación con Dios, quien no solo creó y controla todo lo que existe, sino que también ha prometido nunca abandonar a sus hijos. Esta es la razón por la que Habacuc puede hablar con tanta esperanza cuando parece que no hay esperanza que pueda pasar por alto. Y es la razón por la que Pedro, cuando escribe estos versículos del 6 al 9, nos dice que en medio de la aflicción podemos gozarnos por todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada, por todas sus promesas futuras. Pedro está diciendo a sus lectores, ustedes aman al Señor porque han decidido obedecer y confiar en Él, no en medio de circunstancias adversas, sino siempre lo aman. ¿Cuál es la razón de este amor? Que desencadena en obediencia, que desencadena en una mayor profundidad en su relación con Dios. ¿Cuál es la razón de que en medio de esta adversidad podamos amar más al Señor? Lo amamos porque Él nos amó primero, sí. Lo amamos porque Él nos amó primero. Pero lo amamos por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Y por todo lo que va a hacer a favor nuestro. Y lo que hoy vivimos es solo, una vez más, es solo circunstancial. Cuarta premisa. Lo que realmente dará descanso a tu corazón, a mi corazón, no se nos puede quitar. Lo que realmente dará descanso a tu corazón, a mi corazón, no se nos puede quitar. Esta descripción de Habacuc, de su problema, de su aflicción, y cómo en medio de esa aflicción él contempla al Señor. Y lo que Pedro les escribe a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que en medio de su dolor podían sentir gozo y podían experimentar un amor genuino por el Señor porque confiaban en Él. Es lo más extraordinario que tú hayas en las Escrituras respecto a aflicción y esperanza. Y quiero que entiendas lo siguiente, y este es el corazón de lo que quiero hablarte en esta mañana. Si consigues entender esto como me tocó esforzarme en entender aflicción, amor al Señor en medio de la aflicción, va a transformar, creo yo, fundamentalmente la forma en que sufrimos. Hará de tu vida, de mi vida, una intersección donde el dolor y el gozo se encuentran. Te consolará cuando parece que no hay consuelo y te llenará de esperanza cuando parezca que todas tus esperanzas y sueños han muerto. Llegar a conocer esto es mucho mejor y más hermoso que vivir libre de sufrimiento. Lo único que traerá paz, gozo, reposo y satisfacción durante nuestra vida, nuestros corazones, que nada ni nadie nos puede quitar, es una persona y es el Señor mismo. Es el Señor mismo, quien entra en nuestras vidas por gracia y que nunca se irá. Cuando encuentras tu esperanza y satisfacción en Él, no en personas, posesiones, dinero, éxito o salud física, ningún dolor o pérdida puede quitarte esa satisfacción. Cuando verdaderamente depositas tu esperanza en Él, nada puede saquear tu esperanza, nadie puede robarte tu esperanza. Cuando Él tiene tu identidad, nada en la vida puede robarte significado porque sabes quién eres en Él. Y solo en Él podemos hallar significado, solo en Él hallamos valor en medio de la adversidad, de la tribulación, del dolor. Lo triste es tratar de hallar propósito, fortaleza, identidad en medio del dolor en cosas materiales. Es lo que está diciendo Pedro. Las cosas de este mundo no van a poder llenar tu corazón. Las aflicciones que viven no se resuelven por terapias que traten de traer quietud a tus pensamientos, porque el problema está en nuestro corazón. Su presencia, su poder, su gracia lo cambian todo. Lo cambian todo. Y Habacuc y Pedro lo entendieron. Solo su presencia, solo su poder y su gracia hacen que miremos la vida desde otra perspectiva.
Si tú te pones en los zapatos o en las chanclas de Habacuc, como quieras llamarle, tú vas a hallar que seguramente en medio de perder todo lo que tenías, y tal vez venía a tu mente también Job, pero estamos con Habacuc. Él perdió todo y termina gozándose y termina declarando que su esperanza está en el Señor. ¿No te parece como extraño por un lado y admirable por otro lado? ¿Y cuál es la razón de esta reacción de Habacuc? Él entendió que mayor que cualquier posesión, aún la salud misma, su presencia, poder y gracia lo cambian todo. Y es lo mismo que nos dice Pedro. Pedro anima a sus lectores que en medio de la aflicción que vivían puedan mirar al Señor y depender de su amor, de su poder y de su gracia. Y estos hermanos permanecieron fieles, dependiendo una vez más de la gracia del Señor. Yo creo que aquí está el consuelo para todo aquel que sufre. Al entender que la esperanza no es una fuerza, al entender que la esperanza no es energía positiva, que la esperanza no son pensamientos positivos o confesiones positivas. La esperanza es una persona y su nombre es Jesús. La vida es una persona llamada Emmanuel, Dios con nosotros. Dios entra en tu vida por gracia y por gracia te hace un lugar donde Él reside, no porque lo merezcamos, porque a Él le plació. Así que Él va donde tú vayas. Él está allí contigo en lo que sea que estés enfrentando hoy. Y con amor, Él te proporciona todo cuanto tu corazón necesita. No algunas cosas, todo cuanto tu corazón necesita en medio de la aflicción, Él te lo da. No tienes que buscarlo. No tienes que preguntarte cuándo vendrá el Señor. No tienes que ganarte su presencia. Su presencia contigo ha sido comprada por su propia sangre. En tu sufrimiento, Él te da el mejor de los regalos, y ese mejor regalo que Él te da es su propia presencia. Y su presencia trae esperanza. Y esa esperanza, una vez más, tiene nombre y se llama Jesús. ¿No te parece esto esperanzador? De que Él no nos abandona, de que Él mira las lágrimas que tú derramas. Él observa y contempla el dolor y la aflicción de tu corazón y no se queda contemplando, sino que Él ha provisto de su Espíritu Santo, quien es nuestro consolador. No que viene ocasionalmente a consolarnos, no que viene ocasionalmente a fortalecernos. Él ha determinado que Él resida, viva, haga su habitación en nuestras vidas. Tenemos consuelo siempre, siempre. Tenemos paz siempre, tenemos certidumbre siempre. El problema es que nosotros no nos apropiamos de aquello que tenemos y empezamos a buscar de manera horizontal lo que nuestra alma necesita, que el mundo no nos puede dar y que solo Dios ya nos ha dado por medio de su Hijo. Quinto aspecto, la aflicción debe mover tu corazón, debe mover mi corazón a dar gracias porque Dios está en control. De hecho, Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 16 al 18, les dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Tres cosas: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Permíteme enfatizar esta última expresión. Pablo dice: dad gracias en todo. Debemos ser agradecidos. Es lo que nos está diciendo Pablo.
En buenos y malos momentos, por las adversidades y bendiciones, debemos ser agradecidos. No ocasionalmente, el texto nos dice siempre. Todas las circunstancias, sean favorables o no a nuestros deseos, deben ser ocasiones para dar gracias al Señor. El agradecimiento, vas a estar de acuerdo conmigo, que no es algo natural. Y más cuando hay tiempos de aflicción. Pero debemos recordar que la gratitud es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, debe ser desarrollado, debe ser buscado, debe ser ejercitado. Porque Pablo nos está diciendo una vez más, dad gracias a Dios cuando les vaya bien. No, dad gracias a Dios cuando te dé lo que tú querías. No, dad gracias a Dios en todo. El agradecimiento. Yo te voy a decir por qué es difícil para nosotros ser agradecidos. Es difícil porque el agradecimiento es admitir mi dependencia en Dios. Una vez más, el agradecimiento es admitir mi dependencia en Dios. Por medio de Él, de la gratitud, aceptamos que en la realidad física, en Hechos capítulo 17, versículos 24-25, dice, hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Okay, lo que está diciendo el narrador de Hechos, Lucas, es de que Él es el creador de todo. Él no necesita nada. Él no habita en templos, ni necesita que alguien le sirva o le atiende. Él no requiere esto, porque Él es el Dios soberano. Siendo el Dios soberano y yo siendo hombre, creación de Él, la actitud de mi corazón, dice Lucas y nos dice Pablo, debe ser de continua gratitud a Él por quien Él es. Y al ser agradecidos, expresamos nuestra dependencia de Él. Note lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos, está diciendo Pablo, todo lo que tenemos, se lo debemos a su generosa gracia. Todo, no solo lo bueno, sino aquello que nosotros consideramos no tan bueno. Como hijos de Dios, debemos agradecerle en todas circunstancias. Esa es nuestra premisa. Sea una circunstancia buena, sea una circunstancia no tan buena. Tú vas a recordar la historia de Lucas en capítulo 17, versículos 11 al 19. Es la narración o la historia de los 10 leprosos. Y vas a recordar que solo uno regresó a darle gracias. Los 10 fueron sanados, fueron librados de su lepra. Una enfermedad seria en ese momento y hoy, sin lugar a dudas, pero en ese momento los que tenían lepras eran sacados de la comunidad, eran llevados fuera de la población y se esperaba que mueran. Y si alguien sentía compasión por estos hombres, podía llevarles alimento, pero no se acercaba, les dejaban una distancia considerable para que estos hombres vayan y puedan tomar de esos alimentos. Rara vez se les admitía que caminen por las calles de las ciudades. Era gente que había sido rechazada por la sociedad. Estos 10 leprosos fueron sanados por Jesús. Y presta atención a la humillación que ellos sufrían por su condición. Jesús cambia eso dándoles sanidad. Yo creo que lo que viene a nuestra mente es que los 10 se gozaron, sin lugar a dudas, tenían lepra y ahora no tienen. Y los 10 se alegraron, sí, seguro. Toda tu vida con lepra y ahora eres sanado, lo mínimo que va a provocar en ti es alegría. Pero lo trágico en esta historia es que de los 10 solo uno regresó a dar gracias. Nosotros tendemos a ser como los otros 9. Listos para pedir ayuda a Dios. Listos para reclamar un milagro. Listos para pedir su provisión, su sustento, salud, bienestar y líbranos de todo lo que está sucediendo. Y cuando Él lo hace muchas veces, de muchas maneras, se nos olvida dar gracias. Somos como esos leprosos.
De hecho, nuestro problema va mucho más allá que un simple olvido probablemente. Estamos llenos de un espíritu de ingratitud. Estamos llenos de orgullo y de egoísmo. Como dije hace unos segundos, podemos orar y clamar y pedir. Y cuando Dios en su generosidad, en su misericordia, en su bondad, en su amor, nos da aquello, si no siempre, muchas veces, se nos olvida ser agradecidos. Y cuando Dios considera en su sabiduría que aquello que estamos pidiendo no nos va a dar, porque su mente no es temporal, su mente es eterna, y Él contempla absolutamente todo y no nos da lo que pedimos, renegamos contra Dios. Entonces no solo somos malagradecidos, sino que además levantamos nuestro puño contra el Señor, reclamando la ausencia de su mano. ¿Te das cuenta dónde está nuestro corazón? ¿Te das cuenta la actitud, la forma en que nuestro corazón responde? Puedes pasar tiempo de aflicción. Pueden haber circunstancias no buenas, circunstancias malas. Tenemos problemas para aceptar las instrucciones de Pablo de dar gracias a Dios en todo. Supongamos que una persona, permíteme ilustrarlo de esta manera, supongamos que una persona está enferma y es curada de una enfermedad terrible. Vamos a ponerle COVID-19. Y todos oran y a Dios le place sanar a esta persona. Otra persona contrae la misma enfermedad. Todos oran y por una razón de la soberanía del Señor, Él decide mantener a esta persona con esta enfermedad. ¿Quién es más agradecido? ¿El que recibió lo que pidió o aquel que pidió y no recibió? ¿Quién es más agradecido? Pablo dice, dad gracias a Dios por todo. Y tú puedes decir que eso es difícil, y sí lo es. La obediencia, nadie dijo que es sencilla. La obediencia requiere una actitud del corazón, de disponerse, no por nuestras capacidades ni habilidades, sino por el poder que obra en nosotros, que es su Espíritu Santo. Pero ¿cómo reaccionas tú? Teniendo la misma enfermedad que otro, y tú oras y Dios te sana, pero tú también oras y Dios no te sana. Y no es lo que le pasó a Pablo, que oró persistentemente para que sea sanado. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. La base para agradecer en las circunstancias difíciles es que todo lo que hemos aprendido acerca de Dios, su soberanía, sabiduría y amor, siempre han estado presentes a lo largo de todo el camino. Nada ha sucedido sin que Él lo permita. Si tú miras tus oraciones como una obligación de Dios de responder a tu favor, tú no conoces al Dios soberano. Tú tienes un Dios que piensas que es como Aladino, que está a tu servicio, que solo tienes que frotar un poco la lámpara y va a salir y te va a pedir tus deseos. Dios no es ningún genio de la lámpara. Dios es el Dios soberano y Él hace todo para que sus propósitos se cumplan para nuestro beneficio. Sus propósitos para nuestro beneficio, su gloria para nuestro bien. Entonces Pablo dice, sea agradecido en todo. Si tuviésemos que resumir esta parte, ser agradecidos es la firme convicción de que Dios está obrando en todas las cosas, en todas las circunstancias para nuestro bien. Es la voluntad de aceptar esta verdad de la palabra de Dios y depender de ella sin tener que saber cómo está Dios actuando para nuestro bien. El problema nuestro es que queremos así las cosas. Pronto, ahora, estoy clamando y quiero que Él me responda porque Él lo va a hacer. No, espérate, Dios no está a tu servicio, Dios no está a mi servicio. Nos acercamos a Él con humildad, con un corazón agradecido, dependiendo de su benevolencia, dependiendo de su misericordia. No me acerco para exigirle ni reclamarle nada.
me acerco para que mi corazón se alinee al suyo, para que sus propósitos se anclen en mi corazón. ¿No es lo que Romanos 8:28 nos enseña? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Presta atención a este pasaje. Cuando uno lee este texto y lo saca de su contexto, es una tragedia. El versículo dice una vez más, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. No está diciendo que Él va a hacer lo que yo le pida que haga y eso va a cooperar para mi bien. No, está diciendo el texto que a los que aman al Señor, aquellos que aman a Dios, pueden confiar y descansar que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Dios lo va a usar para bien. Y en ese sentido, Dios va a usar para bien el hecho de que Él me sane, siguiendo nuestro ejemplo, o puede usar para bien el hecho de que no sane a alguien. Todo va a cooperar para bien. Todo. El asunto es los caprichos de mi corazón. El capricho de mi corazón. Yo quiero que Dios haga y que lo haga ahora. No más tarde, sino ahora. Vamos a nuestro sexto aspecto, nuestra sexta premisa sobre esto que estamos construyendo. La aflicción debe llevarnos a adorarle. La aflicción debe llevarnos a adorarle. Job capítulo 1, versículos 20 al 21 dice: entonces Job se levantó. Y recuerda que en este punto Job ya había perdido todo, absolutamente todo. Perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió a sus sirvientes, perdió sus terrenos, propiedades, todo fue quemado, fue saqueado, etcétera, etcétera. Y en ese punto Job dice lo siguiente: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra chilló como un niño. No dice eso el texto. El texto dice que postrándose en tierra se quejó mucho. No dice eso el texto. Postrándose en tierra reclamó. No. Postrándose en tierra se decepcionó de Dios. No. Postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. El Señor te dio salud y el Señor te la quitó. El Señor te prosperó y el Señor te quitó esa prosperidad. El Señor te proveyó de un trabajo y el Señor te lo quitó. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Job, en lugar de reaccionar contra Dios, le adoró. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando te es retirada la salud? ¿Qué haces tú cuando viene la aflicción y el dolor? ¿Qué haces tú cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de adversidad? ¿Te postras y adoras? ¿O te lamentas en tu situación? ¿O gimes en tu situación? Y no estoy diciendo que lamentarse y gemir y llorar esté mal, pero cuando esto gobierna nuestra mente y gobierna nuestro corazón, ese es un problema. Lo que Job hizo entonces es adorar. En lugar de rebelarse contra Dios, adoró. Se postró y adoró. Reconoció Job humildemente la soberanía de Dios obrando en su vida, obrando en sus circunstancias. Job sabía que Dios es soberano y Job entendía que Dios estaba haciendo algo y que la historia no había terminado en ese instante donde él pierde todo. Por eso es que él se postra, por eso es que él adora. Y en todo esto dice el texto que él no perdió su integridad. ¿Cómo debemos vivir? A la luz de lo que Habacuc nos habló en esta mañana, a la luz de lo que Pedro nos enseñó en esta mañana, ¿cómo debemos vivir? Y quiero darte tres
principios, a manera de conclusión, que creo pueden ayudarnos a anclar más nuestro corazón para tener una actitud correcta de gozo que nos lleve a amar al Señor en medio de la aflicción. Primero, tienes que establecer un fundamento sólido de relación personal diaria con el Señor. Solo en la medida en que lo conozcas íntimamente y busques obedecerle completamente, podrás establecer una relación de confianza, una relación de obediencia que te va a llevar a amarlo. Segundo, debemos anclar nuestro corazón en la soberanía, sabiduría y amor de Dios, no solo en los buenos momentos, sino también en las situaciones adversas y difíciles. Debemos aferrarnos a su soberanía. Tercero, debemos recordar sus promesas, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Trae a tu mente, y no va a llegar nada a tu mente si no has llenado tu mente de las promesas de Dios. Y para llenar tu mente de las promesas de Dios necesitas consumir su palabra. Debemos recordar las promesas de Dios. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Él quiere que nos aferremos firmemente a las verdades de su palabra. Aunque las circunstancias nos griten lo contrario, nos griten que debemos de dudar y no confiar y apoyarnos en nosotros y buscar nuestras soluciones, el desafío de las Escrituras para nosotros hoy es aférrate a su soberanía. Mira lo que dice Job en el capítulo 23, versículos 8 al 10. Job capítulo 23, versículos 8 al 10. Y Job está en un punto, recuerda que no pecó, pero Job está en un punto, como muchos de nosotros alguna vez, donde probablemente no percibe su presencia. Y alguien puede decir, pero este no es un asunto de percibir, es un asunto de fe, correcto. Pero aún en medio de esa aflicción, Job 23, 8, 10 dice, he aquí, me adelanto y no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Note lo que está diciendo Job. No necesito sentirlo. No necesito como palparlo. Yo sé que Él sabe el camino que tomo. Yo sé que Él está obrando y está trabajando y está haciendo su voluntad en mi vida. Es lo que está afirmando Job. En Isaías 45:15 pasa algo similar. El profeta dice, en verdad, tú eres un Dios que te ocultas, oh Dios de Israel, Salvador. Puede que aparentemente, en los términos de Isaías, se esconda a nuestra sensación de su presencia, pero nunca dejará que nuestras adversidades nos escondan de Él. Mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versículos 2 al 3. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y si vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, la palabra nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios se preocupa por ti.
no solo nunca te dejará, sino que también te cuidará. No solo te deja, sino que además te cuida. Su cuidado es constante, no ocasional, no esporádicamente, no cuando se acuerda de ti, siempre. Su presencia, por lo tanto, su cuidado está a favor tuyo, es siempre, es continuo. Su cuidado es soberano, nada ocurre que Él no permita. Su cuidado es infinitamente sabio y bondadoso. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿no deberíamos amar entonces al Señor en medio de nuestra aflicción? ¿No deberíamos adorar al Señor en medio de nuestra aflicción? Recuerda nuestras premisas y cierro con esto. Primero, tener una comprensión clara que el sufrimiento no es supremo, Dios es supremo. Segundo, entender que la dificultad no controla tu destino, Dios lo hace. Tercero, la dificultad no te define, Dios lo hizo y Dios lo va a hacer, te va a conformar y llevar a la imagen de su Hijo. Cuarto, debemos confiar en lo que realmente dará descanso a nuestros corazones y que nadie nos puede quitar, y es Jesús morando en nuestras vidas como nuestro Señor. Puede venir la noche más oscura, el día más crítico, un tsunami de aflicción se puede levantar, pero podemos estar confiados porque el Señor está a nuestro favor. Quinto, la aflicción debe mover tu corazón a dar gracias porque Dios está en control. No solo gratitud cuando recibes lo que quieres, no solo gratitud cuando las bendiciones abundan, gratitud aún en medio de la aflicción es la prueba más profunda de nuestro amor por el Señor. Finalmente, sexto, la aflicción debe llevarnos a adorarle, no por lo que Él nos da, por quien Él es en medio de nuestra aflicción. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por las demandas de tu palabra para nuestros corazones. Tú nos llamas a obedecerte. Señor, a obedecerte sin cuestionar, porque eres el Dios soberano. Señor, tú nos llamas no solo a obedecerte, Señor. Tú nos convocas, Señor, a confiar en ti. A confiar en ti. En medio de las aflicciones y del dolor y de la crisis, de la desesperación, tú nos llamas a confiar en ti. Y confiamos en ti, Señor, porque tu palabra dice que tú eres digno de toda confianza. Confiamos en ti, Señor, no porque eso sea provocado por nosotros mismos, sino por la convicción que tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas de que tú eres el Dios soberano y estás en control de cada circunstancia, por oscura que ésta parezca. Gracias porque nada se levante en nuestras vidas si tú no lo has permitido. Y si tú no tienes un propósito y una razón detrás de esto. Tú no nos das nada sin que antes en tu sabiduría no hayas considerado el propósito, la razón, el fruto que esto va a traer a nuestras vidas. Padre, gracias. Porque en medio de la aflicción, tú nos das la capacidad de amarte. No porque esto salga como algo voluntario de nuestro corazón, sino porque tú provocas esto en nuestro corazón al contemplar tu palabra y mirar quién eres tú. Señor, sentimos admiración y la admiración por quién eres tú nos lleva a amarte, Señor, y amarte al punto de obedecerte y confiar en ti. Señor, queremos que esto suceda en nuestras vidas. Que nuestra confianza y obediencia se anclen en quién eres tú. Gracias, Padre. Yo gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte para que podamos adorar juntos al Señor. Y quiero invitarte a que lo hagas.
a que ahí donde estés puedas inclinar tu rostro y puedas adorar al Señor y hacer de esta alabanza, de esta canción, tu oración. Vamos a adorar a nuestro Señor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hacia donde la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que esta sea nuestra oración siempre. Que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo cautive nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos lleve más allá de las circunstancias, nos lleve a contemplar al Dios soberano. Antes de cerrar, quiero hacerte una invitación y de manera específica a los varones, a los hombres. Hace 2 semanas arrancamos una serie que hemos denominado Callados de lo que los hombres no hablan. Y empezamos su primer tema, hubo un buen grupo que asistió y queremos animarte a ti a que puedas hacerlo. Recuerdes, solo para hombres, este viernes 31 de julio a las 8 de la noche, de manera virtual, nos vamos a reunir solo hombres y el tema que vamos a abordar es rompe las cadenas del temor. Durante la semana vamos a estar publicando para que tú vayas recordando de esta cita solo de hombres el viernes que viene, 31 de julio a las 8 de la noche. Y el mismo viernes vamos a publicar la dirección a la cual tú puedes conectarte, que va a ser vía Zoom. Entonces, te esperamos y esperamos tú puedas invitar también a otros hombres para que puedan ser parte de esta serie que estamos desarrollando. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de esta transmisión. Dios te guarde.